amigo, amiga, muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Estamos aquí una vez más con el programa Punto de Luz desde Nicaragua, en esta programación especial en que nos estamos preparando para el gran día de la subida al Monte Sinaí. El día en que usted estará colocando sus necesidades, sus sueños, sus peticiones en el altar, en el lugar donde Dios recibe los problemas, recibe las angustias, necesidades y trae la solución en la vida de aquellos que toman una decisión de colocar toda su vida, toda su alma, todas sus fuerzas en el altar, porque es un intercambio, todo por todo. A veces todo nuestro son nada más que problemas, aflicciones, pero cuando colocamos toda nuestra fuerza sobre este altar, os milagros acontecem. Nós vamos agora conhecer a história de uma senhora que estava endeudada em 5 bancos, tinha deudas em 5 bancos. Pero ela tomou uma atitude de fé e participando da Hogueira Santa, Deus lhe ha sacado deste sofrimento. Si usted en algún momento pensó que es imposible salir de la miseria, ve a su alrededor y lo único que tiene son problemas, deudas que no consigue pagar. La señora Ana María Alemán nos narra cómo fue que consiguió salir de la pobreza. Yo antes de venir aquí a la iglesia, yo económicamente estaba mal, porque estamos desempleados, mi familia, todos, ¿verdad? Entonces yo estaba endeudada, la deuda era de $50,000. Entonces a veces llegaban los supervisores a cobrarme, me dejaban notas ahí, debajo de la puerta y todo, y golpeando las puertas. A veces, ¿verdad? Era tanto que ni teníamos ni para la comida ni para nada, ¿verdad? Y entonces mi hija estudiando, la menor también, no se había bachillerato ni nada, y ella me decía, mamá, este año no voy a estudiar. El esposo de ella estaba sumergido en los vicios. A causa de esto, el apoyo que él brindaba era mínimo. La señora Ana María tuvo que ir deshaciéndose de todo aquello que le brindaba comodidad en su hogar. Mi esposo andaba en los vicios, andaba en el alcoholismo, en la marihuana, andaba con mujeres. Él tenía su carro y ahí él decía que conmigo eran 4 mujeres las que se tenía. Las 3 queridas y yo su esposa, ¿verdad? Sí, pasé humillación, entonces él llegaba y solamente humillaciones. Y él me decía, si vos te enjarandaste en esos bancos, mira cómo salí. Porque yo no te he metido a eso, le digo. Entonces yo le dije a él, mira, me enjarané en estos bancos porque yo iba a meter esta ventecita que vendía granos básicos. Y entonces él me decía, no, mira cómo salí, me dice esa deuda, me dice. Él llegaba a veces hasta el amanecer en el día, tomado, bien sucio, hediondo. Y entonces de lo que tomaba, con pintura de las mujeres, y entonces pues todo se fue destruyendo, todo lo que había en mi casa, cable, teléfono, todo me lo fueron quitando. Yo recibos de luz, de agua, estaba hasta donde no es, porque no había cómo pagar. Estábamos de viaje en la quiebra, de viaje estábamos destruidos, sí, estábamos en cero de viaje, no había ni cómo y de qué manera. Entonces buscando trabajo aquí, buscando trabajo allá y nada. En su desesperación, la señora Ana María decide irse de la casa, pero en ese instante recibe la invitación que la conduce al cenáculo del Espíritu Santo. Cuando yo conocí esta iglesia fue por parte de una amiga que yo me fui de la casa, porque como estaba tan atribulada de tantas cosas que tenía en mi vida, económicamente, entonces esa amiga me invitó a esta iglesia. Yo comencé pues a participar en las cadenas que decía el pastor, y entonces ahí yo fui viviendo un poco más o menos, me fui sintiendo un poco más aliviada, ya un poco yo ya respiraba un poco, yo comencé a reflexionar, cuando el pastor lo espiritualmente pues él me estaba dando consejos, entonces yo vine y con esos consejos yo comencé a buscar la casa. Entonces ahí fue que yo me fui animando, me fui levantando y fui siendo liberada económicamente y espiritualmente y materialmente. Al participar en la campaña de Israel,
La señora Ana María consigue salir de las deudas, su familia comienza a ser restaurada y todo lo que había perdido lo empieza a recuperar. Por medio de eso, en diciembre, yo comencé a participar, dijo el pastor que venía a la campaña de Israel, comencé a participar. Entonces yo confiando en la fe y creyendo que ahí estaba que el Señor me iba a dar la victoria en esos problemas que yo estaba. Entonces ahí el Señor comenzó ya a liberarme de un banco, primeramente. No, primeramente Él me dio trabajo, a mí. Después, segunda vez, le dio a mi hijo, al varón. Después a mi hija, la de en medio, le dio. Entonces así sucesivamente el Señor los fue dando trabajo a cada uno. Entonces vine yo con mi trabajo que Él primero me dio, yo fui saliendo, pagando de los primeros bancos que debía deudas pocas. Entonces yo fui dejando las deudas que debía más, porque me decían que tenía que llevar más la cuota, no me aceptaban menos cuotas, sino que tenía que llevar la cuota que era alta ya. Entonces yo no podía. Entonces yo seguía participando en las cadenas y todo, y participando en las campañas de Israel y creyéndole y teniendo la fe. Entonces Él vino, me sacó de 2 bancos, yo los pagué. Y la última deuda que el Señor me pagó fue de una de $20,000, porque Él me proveyó. Entonces Él puso ángeles, tocó corazones, me abrió las puertas, llegó el supervisor y golpeó las puertas y me dice, mire, su deuda ha sido cancelada. No dio nombre, no dijo quién y nada. Solamente venimos que usted los vaya a firmar el recibo, me dice que ya está cancelada su deuda y esté tranquila. Y nosotros creemos, me dice, en ese su Dios, me dice que usted ha creído, me dice. Lo creemos, me dice. Entonces usted ha sido liberada de esa deuda, me dice, siéntate tranquila. Yo vine, ¿verdad? Ahí nomasito respiré profundo y entonces le dije, Señor, gracias, Señor, porque me has liberado, le digo, de todo esto. Te he creído, Señor, y me ha dado la victoria. Hoy estamos bien restaurados, sí. No le estábamos dando mantenimiento a mi casa. A partir del año pasado a este año, ahorita, le estamos dando mantenimiento a la casa porque estaba de viaje destruida, porque no tenía condiciones, como estaba enjaradada en la deuda de los bancos, ¿verdad? Entonces no tenía condiciones. Entonces la casa estaba de viaje abandonada. Hoy mi casa está restaurada y está de viaje inconocible y tengo todo lo que yo quería y liberada de las deudas. Los vicios de mi esposo, él se ha convertido, está viniendo a la iglesia. La senhora Ana Maria é testemunho vivo de SBD, que en el altar los problemas se solucionan. Buenas noches. Buenas noches, obispo. Es como usted acaba de decir, obispo, un hecho real de una persona que colocando toda su fuerza en el altar obtiene respuesta, ¿no? É decir, e nosotros hoy vemos que lo que Deus le ha dado é muito mais grande de lo que ella colocado en el altar. Es decir, el todo de Deus, por supuesto, supera muchísimo todo aquello que nosotros podamos colocar en el altar, ¿no? Sí, obispo, lo que uno tiene, si todo lo que uno tiene no se compara a lo que Dios tiene para darle a uno, ¿no? Dios quiere hacer cosas grandes en su vida en esta hoguera santa. Vamos a este breve intervalo sobre la hoguera santa del Monte Sinaí. Regresamos enseguida. Los esclavos no tenían derecho a soñar o anhelar la libertad, ya que nacieron para servir como esclavos. Pero los sacrificios ofrecidos a Dios en el Sinaí transformaron a estos esclavos en una nación libre y poderosa. Por lo tanto, el monte Sinaí es testigo del rescate del pueblo hebreo de la opresión de los egipcios, un sueño que se tornó realidad. Monte Sinaí, el altar natural de Dios en la tierra. Muy bien, amigo, amiga, nosotros estamos aquí con la señora Damares, que también participa aquí en nuestro cenáculo del Espíritu Santo y que también tiene su experiencia participando de la Hoguera Santa. Señora Damares, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Hoy, gracias a Jesús, todo bien. Graças a Deus, não? Que experiência ha tenido você na Hogueira Santa? Que é o que Deus ha realizado quando você subiu ao altar e colocou toda a vida? Bueno, la experiencia que tuve fue con mis hijos, porque mis hijos, ellos, pues su papá se había desobligado, se casó porque él vivía fuera en los Estados Unidos, se fue para fuera del país y a ellos les mandaba, o sea, cuando él se fue al inicio él los apoyaba, les mandaba suficiente dinero y todo, pero después se casó, no sé si era la mujer que le prohibía que le mandara, pero ya empezó a mandarle $50, $100, lo máximo. Entonces eso era difícil para estar en Nicaragua, estudio y todo, y eran unos jóvenes de 17 años. É decir, su ex-marido Sí, mi ex-marido. se foi aos Estados Unidos, Sí. supuestamente a trabalhar, buscar um futuro melhor Sí. para os hijos, não é verdade? Sí. Uma vez que ele já estava allí, ele então encontra outra família, forma outra família Sí, e se olvida de você, se olvida de los hijos e você tinha que sobreviver aqui. sí, él se acordaba a medias porque no le mandaba lo suficiente como le mandaba al É principio. y decir, después le de mandava casar, $50. 50, sí, Quantos lo máximo. hijos eram? Dos. Dos hijos. Dos hijos, sí. É decir, praticamente não, impossível impossível. viver. Era É, difícil, sí. mês com 50 ou $100 que fosse, é uma vida de dificuldades. Sí. Então, você aqui em Nicarágua chegou a passar necessidades, foi difícil para Fue você. difícil, sí. Como hacía para sobreviver? Lo que pasa es que yo trabajaba en una, vendía productos por catálogo y yo sobreviví así por esa manera. Llevaba aún los así era- catálogos, la gente hacía los pedidos. Sí, pero era difícil porque era poco, pues la ganancia, Ajá. y entonces era muy difícil. Eram la situación. centavitos, Sí, não? así Eram es. centavos. Eran centavos. Cada venda lhe sobravam uns centavitos e assim você ia sobrevivendo. Sí, Assim você chegou aqui ao cenáculo, sí, así e nesta situação. en esta situación, sí. É decir, como me imagino que você, como muitas madres que nos estão acompanhando, hacía milagros com a platita que dava em suas mãos, não é Sí, verdade? sí. Porque os niños tinham que estudar, Sí. não é verdade? Tinha las alimentações e outras tantas coisas. Havia mais problemas em sua vida, enfermedades, não? Ou era... Sí, había enfermedades, incluso uno de mis hijos, porque mis hijos son mellizos. Entonces yo tuve problemas cuando ellos nacieron. O sea, yo no sufrí los dolores que sufrieron las otras mujeres. Cuando uno tiene niños, dicen que los dolores son terribles. Mi hijo, la fuente, incluso, yo pasé 2 días con una fuente rota, pero yo no sabía que era eso. Y le preguntaba a mi suegra y ella me decía que era normal. Pero fue el 6, 7, el 8 de decir, no debe ser normal, me fui del médico y me dice, si tus niños están vivos, dale gracias a Dios, porque no es normal que es la fuente rota y el macito nacen niños, ¿verdad? Y ellos tenían 2 días de estar así y no tenía dolor, pues. Entonces me ingresaron, me pusieron suero abortivo y no tenía dolor. Después me pusieron, ya la doctora me dice, te vamos a poner lo último ya, que es una Sim, mas inyección. você me dijo que um de los mellizos nasceu com problema. Que problema tinha? De retardo. De retardo. Sí, porque si perdió oxígeno, o sea, él nació el primero, pero el segundo ya no nacía. Cierto. Entonces eso le perjudicó. El doctor me dijo, este niño va a tener problemas. Perdió oxígeno, él estaba morado cuando nació. E, por exemplo, isso le perjudicou em que sentido na vida? En el En el colegio, que él le costaba amarrarse los zapatos, o sea, físicamente era normal, pero mentalmente no, porque él había perdido oxígeno. Entonces, E las quantos neuronas... anos tinha ele quando você chegou aqui ao cenáculo? Cuando yo llegué a la iglesia tenía como 15 años. 15 anos. 15 años, sí. E se portava como niño de... Sí, porque no tenía vida propia, él no tenía decisiones, no pensaba, su mente era en blanco, totalmente. Él iba al colegio, pero a él lo tenía que ver, el psicólogo tenía que ir al colegio para decirle, explicarle a la profesora que él no era, físicamente era normal, pero no lo podían mandar a una escuela especial, porque eso le perjudicaba más. Que situação tremenda Sí, entonces, la suya, não sei. Sí, y cerca de mi casa pues había un colegio, esa la directora ya lo conocía desde chiquito, pues cuál era el problema, y ella tenía paciencia para enseñarle, así. Pero yo empecé
a venir a la iglesia, pues entonces empecé a hacer mis propósitos de fe. Yo no vivía, al principio cuando él tenía problemas, yo no vivía en Managua, vivía en Mazatepe, pero como la iglesia estaba reciente, entonces yo podía venir solo 2 veces. Entonces yo trataba de venir los miércoles y los viernes, los miércoles y los viernes. ¿Cuánto tiempo es en bus desde Mazatepe aquí a Managua? 1 hora. 1 hora. 1 hora, sí. Eso usted tardaba en venir. Sí, pero el problema es que yo no tenía para poder venir si hubiera... Yo trataba de buscar a Dios primero, que era el miércoles, y después el viernes de liberación. Y así hacía, pues. Todo con muchísimo sacrificio, sí. ¿no, señora? Yo trataba de venir y venía de la iglesia directo, sí. E como ha hecho usted para participar de uma hogueira santa? Foi fácil para usted? Usted era como aquela viúva pobre, não? Que chegou, que chegou allí al lugar donde estava o Senhor Jesus e não tinha nada mais que as 2 moedas, não? Yo me acuerdo que esa vez yo había dispuesto a sacrificar lo que me mandaban el fin de año, porque era, me acuerdo que fue en diciembre, lo que me mandaban el fin de año los tíos de mi hijo. Pero ese año aquellos regalitos, sí, que era lo que usted tenía. No tenía, pero como ellos me mandaban, yo había dispuesto a dar eso, pero en realidad no me mandaron. Ese año no me mandaron nada. Y lo poco que usted tenía, usted colocó en el altar. Entonces tuve que hacer algo que hasta la vez eran 4 meses y 5, y cada que me acordaba lo que había hecho yo lloraba, pero no era nada malo, pues. Pero había hecho que yo jamás hubiera pensado que iba a hacer, pero yo me acuerdo que yo agarré todo mi sacrificio y el diablo me decía, pero ¿por qué vas a poner eso? Si y mi mente me decía, pues ¿para qué vas a poner eso si tu hijo necesita tantas cosas? No decía, eso no es mío, es de Dios, y Dios le va a cambiar la situación. Y yo me acuerdo que esa vez fue el año más terrible de mi vida. O sea, la Navidad más terrible. No por mí, por mis hijos. Y lloro, pero no de tristeza, sino de me emociono mucho. Usted agarró en toda su necesidad todo y lo puse. Aquello que usted tenía reservado, sí. Poquito, ¿no? Poquito, incluso para pasar la Navidad con sus hijos. Sí. Usted colocó en el altar. Sí, incluso para el siguiente día ya no tenía nada. Solo para ese día nada más. Lo puse en el altar. Yo le dije al Señor, Señor, que este sea el último año que mi hijo sufra, que no tengan que comer ni que ponerse. Mire, hasta hoy. Esa campaña que yo participé con toda mi fuerza fue hace 11 años más o menos, en el 2000 creo que fue el 2000. Y hoy mi hijo se pone y come lo que ellos quieren. Y el hijo ese que tenía el problema está sano. Totalmente sano. Él es un muchacho independiente que la ciencia me había dicho, tu hijo va a depender toda la vida de vos. Toda la vida va a depender de... Porque un niño que no pensaba, lógicamente, y hoy él me dice, mamá, ¿para qué trabajas si yo te puedo mantener? Ah, ¿sí? Sí. Él trabaja, aquel que estaba enfermo. Exacto, él sacó su licencia, él está en los Estados Unidos, los dos están en los Estados Unidos, porque en esa campaña el papá los mandó a traer. Entre cosas de 3 días, y hasta ni ellos creían, todo el mundo se quedaba, qué milagro, sí, Dios hace milagros. Está sano hoy. Mi hijo está sano. Está trabajando allá. Sí, es independiente. Y gracias. Todo a través del sacrificio. Todo a través. Fue un sacrificio, fue duro. Yo me acuerdo que... y una gran victoria usted haber podido enviar sus hijos a los Estados Unidos. Sí, yo ya vi todo el mundo de la embajada diciendo, estos niños tienen que ir ya porque ellos tenían 17 años. Ellos se iban a ir a los 22 y se fueron a los mismos 10. Fueron con los documentos, con visa, con todo. Sí, todo. No fueron ilegalmente mojados, como se dice. No, Dios hizo eso. Dios dio todo. ¿No? Hasta la posibilidad de que ellos entrasen legalmente en el país. Legalmente, incluso muchas personas me decían, pero sí, fíjate que aquí ya tienen el permiso de tu hijo. ¿Cuántas personas no están esperando ese permiso? Y ya tu hijo ya tienen todo aquí. Gracias a Dios. Así, gracias a Dios, sí. Valió la pena. Sí, fue duro, pero... Hoy cuando usted se acuerda, usted llora porque foi um momento de fé, não, senhora? Um momento decisivo para você, porque você estava entre o sentimento de madre e a fé que você tinha em Deus. Así. E você tomou a decisão de fé e a fé trajo a solução. Sí, porque imagínense que yo decía, yo me muero y mi hijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Hoy, no, mi hijo no me necesita. Él es independiente. Aí está, amigo, amiga. A vezes você se põe nesta situação também, vindo esse sentimento
vienen as necessidades, pero adentro suyo existe na fé. Dê ouvidos a esta fé, porque quando você dá ouvidos à fé, você está dando ouvidos à voz de Deus. E a voz de Deus, quando chega a nosso interior, ela nos traz esta certeza. Aunque a vezes você com lágrimas em los ojos, você coloca seu sacrifício no altar, a resposta chega de uma maneira gloriosa. Hoje esta senhora está aqui, com seus filhos bendecidos, transformados. Muitas são as pessoas, os latinos, que pagam milhares de dólares para que seus familiares entrem ilegalmente nos Estados Unidos. Seus filhos não necessitaram disso. Deus les ha dado todo. E hoje a vida está bendecida e transformada. É decir, a Hoguera Santa, não, Jasmine, cambiou a vida da senhora. Exacto, obispo, la Hoguera Santa es la oportunidad también para esta persona que nos mira que cambie su vida también, ¿no? Así es. Amigo, amiga, participe entonces en cualquiera de nuestros cenáculos del Espíritu Santo. Estamos ya viviendo los últimos días para que usted coloque toda su fuerza en el altar. Regresamos enseguida. ¿Usted sabe cuál es el secreto para la realización de sus sueños? Primero, mentalice su conquista a través de una visión amplia y bien definida. Segundo, alimente ese sueño todos los días y dígase a usted mismo que esto es posible. No comparta su visión con personas negativas. Usted es único y por eso piensa diferente. Cuidado con los consejos acompañados de dudas. Valorícese. Usted tiene potencial y necesita creer en lo que hace. No deje que nada ni nadie lo disminuya. Sea fuerte y audaz. Una persona con actitud hace que las cosas grandes sucedan. Muito bem, amigo, amiga, Senhora Damares nos está mostrando agora as fotografias de seus filhos. Aí temos algumas fotografias quando eles eram chicos, não, Senhora Damares? Sim. Essa de chiquitito aí dele colégio quando ele tinha o problema. Quando tinha problema, sim. Tinha o problemita, não? Sim. Sofria muito, era... Sí, sufría porque fíjese que a los 9 años él me decía, mamá, yo me quiero morir porque no aguanto estos dolores de cabeza. O sea, cuando lo presionaban para estudiar, y él necesitaba una pastilla. Porque era raro porque la gente lo veía físicamente normal. Normal, sí. ¿No es verdad? Sí, sí. Pero el problema estaba en él, ¿no? En su cerebro, muy complicado. Es decir, muchas veces pensó en quitarse la vida. Sí. Y ahora esas fotos que vemos ya es de ellos ya jóvenes, ¿no? Sí, ya esa foto es cuando ellos vinieron primera vez a Nicaragua, o sea, a los 11 años, en el 2002 ya vino a Nicaragua. Ya a visitarla acá. Sí, la primera vez que vinieron. A ver usted aquí en Nicaragua, está sano. Está sano, completamente sano. Trabaja normalmente, vive normalmente, es decir, una maravilla, ¿no? Imagínense que la ciencia decía que él no tenía, o sea, él no opinaba, no decía nada, se dejaba guiar por lo que decían los demás y no tenía vida propia, pues. Vida propia. Hoy yo le digo, porque tiene 30 años mi hijo, yo le digo, y nunca me van a hacer abuela, ¿qué pasó? Él que tenía problemas que no debería pensar, me dice, mamá, me dice, pero un niño es algo serio, me dice, hay que pensar muy bien para traer un niño al mundo. Sí. Es decir, él es otra persona, literalmente. Sí, fue sanado en la Hoguera Santa. Sí. Gracias a Deus, não? Muito bem, amigo, amiga, nós estamos chegando assim ao final de um programa mais Ponto de Luz. A decisão é suja. Deus pode cambiar sua vida, tá bem? Senhora Damares, muitíssimas graças, que Deus me la siga bendiciendo, tá bem? Já será hasta amanhã aqui com o programa Ponto de Luz. Le deixamos com a história mais de vida transformada na Hoguera Santa. Hasta amanhã. Mi nombre es Estela. Antes yo era una persona depresiva, una persona nerviosa, no podía conciliar el sueño por las noches, sufría de insomnio, también tenía ataques de pánico, me costaba mucho salir a la calle sola. Teníamos deudas, problemas económicos, en ese momento teníamos 2 negocios, uno hubo que cerrarlo. El otro lo tratábamos de mantener, siempre estábamos en el mismo lugar, no podíamos realmente salir para adelante, eran todo un problema atrás del otro.
Mi vida en ese momento era un desastre. Yo recibo esta invitación para participar del Cenáculo de la Fe y muy pronto llegó la campaña de Israel y yo vi la oportunidad de mi vida. Hice un verdadero sacrificio, entregué todo en el altar de Dios. Fue un esfuerzo muy grande, pero hecho de todo corazón, mirando solo para Dios. En primer lugar, empezó a abrir las puertas a nivel económico. El negocio que se había cerrado se pudo abrir en un lugar mejor, mejoraron muchísimo las ventas y hoy en día, gracias a Dios, tenemos 2 sucursales más. Son 4 sucursales, son negocios de marroquinerías, venta de equipajes, mochilas, carteras de cuero y gracias a Dios, hoy podemos decir que tenemos una vida restablecida en todos los sentidos, en todos los aspectos de mi vida. En la última campaña conquisté un auto de alta gama, un C4, un Citroën espectacular y que para mí es algo formidable. Nunca pensé que iba a tener un auto tan lindo y iba a tener los negocios tan bendecidos y la familia tan unida como tengo ahora. Vale la pena sacrificar y ponerse en la total dependencia de Dios. Uno tiene que confiar y entregarse en sus manos y Dios honra y abre las puertas.